Ahora sí, vamos a retomar la sesión. Vamos a retomar voy a compartir nuevamente mi pantalla. Esperemos de que no esté perdiendo el fluido eléctrico constantemente, sino también los equipos se van a malograr. Ahorita voy a compartir mi pantalla. Por favor, me confirman si lo ven, ¿ya? Porque parece que me he desconfigurado todo. Me confirman por favor si pueden ver mi pantalla. Sí, se ve, profe, se ve. Se ve, ¿verdad? Sí, profe. Ya, bien, bien, ya. Algo no hemos perdido. Ustedes saben cuando se va el fluido eléctrico, pues a veces se desconfigura. Sobre todo en este último Windows 10 que... Pero bueno. Entonces vamos a empezar por la unidad número 2, como les iba diciendo, para los compañeros que están ingresando. Vamos a ver el tema de nociones y operaciones con fracciones. Hoy día 5 de marzo del 2021. Vamos a ello. Entonces, vamos a empezar haciendo un resumen, ¿no?, de lo que es una fracción. Vamos, una fracción. Una fracción pues tiene esta forma, ¿verdad? Tiene esta forma, donde el número que está arriba, o sea en la parte superior, se le conoce como numerador. Y el número que está abajo se le conoce como denominador. Ahí está. En algunas ocasiones también, por abreviar en la redacción, lo van a ver representado así, en una misma línea con un slash, ¿ya? Nunca así, con un backslash, nunca así, ¿no? Siempre es así, con un slash o de la forma tradicional. Una fracción, para ser más riguroso en la presentación, una fracción pues pertenece al conjunto de los números racionales, ¿no? Recuerdan ustedes esa distribución numérica que nosotros hacíamos en los temas anteriores, que todo a su vez forma parte de los números reales, ¿verdad? Entonces una fracción forma parte del conjunto de los números racionales, con la condición de que tanto el numerador como el denominador pertenezcan al conjunto de los números enteros. ¿Ok? Pertenezcan al conjunto de los números enteros. Pues bien, y para nuestro sentido común, un denominador o una fracción, pues es un número o es una división. O sea, es una forma de trabajar con un número, con una cantidad numérica. Es una forma de representar una cantidad. Es una forma de escribir un número. ¿Ya? Entonces no es necesario, si voy a trabajar con fracciones, no es necesario dividir, o sea, ya llegar al cociente. Es trabajar antes de efectuar la división. Para eso voy a explicarles cómo nombrar fracciones, ¿no? Esta parte no está en el manual, pero creo que es necesario para poder hablar con propiedad cada uno de estos términos o expresiones matemáticas. Mucho va a depender del denominador. Correcto, mucho va a depender del denominador para poder dar el nombre correcto a la fracción. ¿Cómo así, profe? Pues bien, cuando el denominador de una fracción es 2, correcto, el nombre de la fracción que te queda como así, como medio, o en plural medios. Por ejemplo, un medio o 3 medios. ¿Sí? Se nota la diferencia, ¿verdad? Cuando el denominador es 3, el nombre de la fracción terminará pues en tercio, o también en tercios para plural. Por ejemplo, un tercio, 8 tercios. Noten que aquí estoy escribiendo la fracción, no con el slash. Cuando el denominador es 4, tendrá la terminación cuarto, ¿ya? En plural, cuartos. Si le conocen ustedes, sobre todo los que son amantes de la pollería, ¿no? Dame un cuarto de pollo. O vas con toda la familia, dame 3 cuartos de pollo. Cuando el denominador es 5, termina en quinto. O también en plural, quintos. Por ejemplo, un quinto, 2 quintos, ¿no? Bien.
Cuando el denominador es 6, terminará pues en sexto o también sextos. Por ejemplo, un sexto, 5 sextos. Continuamos. Cuando el denominador es 7, terminará pues en séptimo o séptimos. Por ejemplo, un séptimo, 13 séptimos, plural. Cuando el denominador es 8, en octavo o también octavos. Hay un compañero que ha activado su audio y se está colando acá una especie de ruido de interferencia eléctrica. Ya, muy bien, gracias. Por ejemplo, un octavo, cuando hay a veces muchos recursos, vamos a comer un octavito de pollo, ¿no? O quieres invitar a los patas, 3 octavos. Cuando es 9, noveno o novenos. Por ejemplo, un noveno, 8 novenos. Cuando es 10, con el 10 es un poquito medio especial. Sería décimo, décimo o décimos. Un décimo, 3 décimos. ¿Ok? Para lo que es 10 y cualquier base de 10, tienen nombres particulares. O sea, cuando n vale 1 es décimo, cuando n vale 2 sería 100, centésimo, cuando n vale 3 sería 1000, milésimo. ¿Sí? Se da esa peculiaridad cuando el denominador es 10. Después del 10 ya no tiene un nombre en común, o sea, no tiene un nombre, pero un nombre propio. O sea, ya después del 11, del 12, 13, etcétera, ya se generaliza el nombre con la terminación abo o abos. Por ejemplo, un quinceavo, ¿sí? 8 veintiunavos. ¿Cuándo se da esta terminación de abo, abos? Cuando ya los denominadores son mayores a 11. ¿Ya? 11 igual o mayor a 11. Antes de ello, sí existen nombres en particular. No olviden, por favor. Entonces, de acá ya para adelante, en nuestras sesiones de matemática, debemos ya expresarnos como debe ser el tema de fracciones. O sea, nombrar la fracción como corresponde. Entonces, usted me dirá, profe, pero también está mal decir 3 entre 8. No, no está mal decir 3 entre 8. Pero cuando usted dice 3 entre 8, está denotando una división, que vas a dividir 3 entre 8. O sea, vas a trabajar con el cociente y no con esa fracción. Otra cosa más, representa pues la diferencia entre un profesional que se ha formado pues un centro de estudio porque habla con la correctamente, o sea, expresa los números y se expresa y se hace entender correctamente. Entonces, cuando estás ahí en el trabajo, en el centro de labores y quieres dar una aproximación, una medida, pues suena muy profesional cuando llamas a la fracción como tiene que ser. ¿No? ¿Cuánto mide ahí? Ahí mide 12 enteros, un cuarto de pulgada. Ah, muy bien. ¿No? No, 2 y 1 entre 4. Pues suena un poquito más empírico. No es que esté mal, pero denota más profesionalismo. Muy bien, continuamos. He hecho todo este preámbulo porque siempre es bueno recordar cómo se deben nombrar pues a estas fracciones. Pues bien, continuamos. Ahora vamos a ver lo que respecta a tipos de fracciones. En los primer tipos de fracciones vamos a ver la fracción propia, y la fracción impropia. Estos son los tipos de fracciones según el valor o la comparación de sus términos. ¿Sí? Recordemos que una fracción hemos definido que de esta forma, ¿cierto? Entonces una fracción es propia cuando el numerador es menor que el denominador. O si queremos ser un poquito más estrictos, cuando el cociente, que es el resultado de esa división, es menor a 1. Por ejemplo, la fracción 2 tercios. Fíjense, la fracción 2 tercios. Otro ejemplo más, punto y coma. La fracción
Vamos a un ratito, ahí está. La fracción 1/5. Ahí está. Entonces, en el primer caso, 2/3, el numerador es 2, el denominador es 3. Por lo tanto, como 2 es menor que 3, se trata pues de una fracción propia. En el segundo caso también, ¿no? El numerador es 1, el denominador es 5. Por lo tanto, estamos en un caso de una fracción propia. ¿Cuál es la peculiaridad de las fracciones propias? Como nosotros, o como ustedes recordarán, en el colegio, ¿no? Hemos aprendido a graficar fracciones, a representar las fracciones en formas gráficas. Las fracciones propias se caracterizan porque se construyen gráficamente con una sola figura geométrica. Las figuras geométricas básicas que normalmente se utilizan para representar fracciones pues son el cuadrado, el círculo, el rectángulo, ¿verdad? No les recomendaría otra más, con esos tres trabajen. Entonces, voy a representar por ejemplo acá gráficamente la fracción 2/3 y voy a elegir una de las figuras geométricas básicas. Voy a elegir un rectángulo y dibujo mi rectángulo. Esperemos que la inteligencia artificial nos ayude. Ahí está, muy bien. Y el denominador me indica en cuántas partes debo dividir la figura. Como el denominador es 3, voy a dividir la figura en 3 partes, lo más igual posible. Ahí está. Muy bien, ya dividí la figura en 3 partes. Para representar esa fracción, tengo que sombrear las mismas particiones que me indica el numerador. Ahí el numerador es 2, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces yo debo pintar o sombrear 2 partecitas. 1, 2. Muy bien, acá he representado la fracción 2/3 gráficamente. Para eso me he valido de un rectángulo a la cual le dividí entre 3. ¿Por qué le dividí entre 3? Porque siempre el denominador de la fracción indica en cuántas particiones debe hacerse la figura original. Muy bien. De igual manera voy a construir la fracción 1/5. Ahí está, 1/5. Y para esto voy a seguir utilizando la figura geométrica del rectángulo. Dibujo un gran rectángulo, ahí está. Y le voy a dividir en cuántas partes me dice. En 5, ¿no? ¿Por qué 5 partes? Porque eso me indica el denominador. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está. Deberían ser lo más exactos posible, pero bueno. Y el numerador me indica en cuántos debo sombrear. El numerador en este caso es 1, por lo tanto solamente sombreo 1, cualquiera de ellos. Ahí está. Acá he representado entonces una fracción 1/5. La parte sombreada es lo que es la fracción 1/5. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profesor. ¿Se entiende, verdad? O Todo bien. si tiene alguna consulta, hágalo saber, por favor. Ninguna, muy bien. Ahora vamos con las fracciones impropias. Partimos desde la definición. Como ya sabemos, una fracción de esta forma, muy bien, pero para que sea impropia, el numerador es mayor que el denominador. O si queremos ser más estrictos, el cociente, que es el resultado de la división, es mayor a 1. Por ejemplo, vamos a ver acá. Por ejemplo, 7/3, 8/5. Miren las dos fracciones. En la primera, 7/3, el denominador es 3, el numerador es 7. 7 es mayor que 3, por lo tanto es una fracción impropia. En el segundo caso, 8 es mayor que 5, 8 es el numerador, es otra fracción impropia. Si ustedes dividen 7 entre 3,
o también 8 entre 5, se van a dar o van a observar que la fracción o el resultado del cociente es mayor que 1. Ahora, en las gráficas, ¿cómo se construye gráficamente? ¿Cómo represento gráficamente una fracción impropia? Para representar las fracciones impropias, por lo general siempre se necesita más de una sola figura, más de una. En la anterior, en las fracciones propias, se necesitaban solamente una nada más, pero acá en las fracciones impropias necesito más de una. ¿Cuántas, profe? Pues las que sean necesarias. Pues miren, voy a graficar 7 tercios y voy a seguir basándome en la figura más simple, que es el rectángulo, ¿no? Ahí está, dibujo mi rectángulo. Ahí está, completamos con la inteligencia artificial. Y el denominador me indica en cuántas partes debo subdividirlo, ¿ya? Entonces, ahí está, 1, 2, 3. Hasta ahí que se entiende, correcto. Ahora, debo pintar cuántos. El numerador me indica cuántos debo pintar. ¿Cuántos debo pintar? Pregunto. Todo, profe, porque son el Pero, primero muy ¿cuánto? alto. ¿Cuánto es ese todo? ¿Cuánto es ese todo? Los 7. 7. Van a ser Muy bien. 1, 4 rectángulos. 2, 3. Me faltó. Entonces hago otro rectángulo. ¿Ya? Pues les decía, ¿cuántos? Pues los que sean necesarios. Hago otro rectángulo de las mismas dimensiones y con las mismas características. El pulso no me está ayudando, pero ahí está la inteligencia artificial que está autocompletando. Muy bien, y pinto, sigo pintando. 3, 4, 5, 6. ¿Ya completó? Me falta. Me falta, ¿verdad? Entonces hago otro rectángulo. Otro más. Ahí está. Muy bien, y vuelvo a dividir entre 3. Muy bien, en 3 partes. ¿Y de acá cuántas voy a pintar? Solamente uno. Muy bien, ahí está. Excelente. Ahora ahí hemos representado, pintaditas, la fracción 3 séptimos. Perdón, 7 tercios. ¿Qué digo 3 séptimos? 7 tercios. Vamos a construir el otro gráfico antes de pasar a la ronda de preguntas. El otro gráfico es 8 quintos. ¿Correcto? Entonces voy a seguir basándome en mi figura del rectángulo. Dibujo mi rectángulo. Seguimos arriba. Y listo. ¿Cuántas particiones debe tener según el denominador? 5. 5, muy bien. ¿Y cuántas debo pintar según el numerador? 8, profesor. 8. A ver, pintamos. 1, 2, 3, 4, 5. Me faltó. Pues voy a hacer otra figura más. Profe, me faltó 3. Entonces voy a graficar 3 cositas. No, tengo que graficar toda otra figura completa. Toda completa, sin pereza. Caray, creo que acá no me va a ayudar la inteligencia artificial de este equipo. ¿Ve? Entonces no es tan inteligente. Bien. Autocompletamos. ¡Ey! Mucho café. Ahí está, muy bien. Y le vuelvo a dividir en 5 partes. 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántas me faltan pintar, jóvenes, señoritas? 3. 3 más, ¿verdad? A ver, 1, 2 y 3. Profe, pero lo hiciste pintado separado. No hay problema. Puede estar separadito la pintadita, pero ahí ahí hemos representado la fracción impropia, pero sigue siendo una fracción 8 quintos. Muy bien. ¿Alguna pregunta en esta parte? Yo sé que para algunos de repente resulta algo nuevo este tema, ¿no? El de las fracciones impropias. No hay preguntas. Continuamos entonces. Sí, avisen, ¿eh? Si no hay preguntas para continuar.
¿O están durmiendo ahí mirando su celular? No, profesor, está entendido. Muy bien, así me gusta. Pasamos entonces al siguiente contenido, ya que no paramos, seguimos. Todavía estamos viendo nociones, o sea, conociendo o recordando para los que ya lo sabemos el tema de fracciones. Una acotación adicional. Toda fracción impropia se puede convertir en un número mixto. ¿Ya? Toda fracción impropia se puede convertir en un número mixto. ¿Cómo así? Veamos las fracciones que acabamos de ver. ¿Ya? La primera fracción que hemos construido, su gráfico es 7 tercios. ¿Cierto? Entonces, para pasar al número mixto, tengo que ejecutar el algoritmo de la división necesariamente. O sea, tengo que dividir entre 3. Busco un número que multiplicado por 3 me dé o se aproxime a 7. Creo que es el 2, ¿verdad? 2 por 3 es 6. Al 7, 1 sería el cociente. Entonces, ¿cómo se representaría en el número mixto? 2 enteros, 1 tercio. ¿Ok? 7 tercios, que es una fracción. El número mixto equivale a 2 enteros, 1 tercio. ¿Cómo así? El 2 viene a ser el cociente de la división. ¿Ya? Este 2 viene a ser el cociente de la división. Este 1 viene a ser el numerador en la fracción. 2 enteros, 1 tercio. Así se llama el número. ¿Ya? Así es como se nombra al número. 2 enteros, 1 tercio. Por eso es que se nos conoce como número mixto. ¿Por qué? Porque tiene una parte entera, ¿no? Que ahí está la parte número 2, el número 2, y tiene una parte fraccionaria, que sería 1 tercio. ¿Ok? Es más, gráficamente es muy visible. Si nosotros nos vamos al gráfico, notamos de que en la figura que hemos construido, 2 están completamente pintadas, lo cual hace coincidir con el resultado, 2 enteros. ¿Correcto? Y la otra solamente está pintada una de un total de 3. Y ahí está, ¿no? 1 tercio. 2 enteros, 2 gráficas completamente pintadas y la otra solamente una tercera parte. Vamos con el siguiente número que sería 8 quintos. ¿A cuánto equivale en fracción, en número mixto? Para eso debo ejecutar el algoritmo de la división, ¿verdad? O sea, debo dividir. Un número que multiplicado por 5 me dé o se aproxime a 8. 1. El 1, muy bien. 1 por 5 es 5. Al 8, 3. Muy bien. Entonces, el 1, que es el cociente, viene a ser la parte entera. El 3 viene a ser el numerador de la fracción. Y el denominador sigue siendo 5. Entonces, 8 quintos llevado a número mixto es 1 entero, 3 quintos. ¿Ya? 1 entero, 3 quintos. Si te preguntas, profe, ¿y cómo puedo pasar de número mixto a fracción? De la siguiente manera. Multiplicas estos dos números y ese resultado se suman con este número, ¿no? 1 por 5 es 5, más 3 es 8. Ahí está 8. Y el denominador es 5. ¿No? O acá, miren, ve. 2 por 3 es 6. ¿No? Más 1, 7. 7 tercios. Y en la gráfica también se observa. ¿No? Miren, acá es un entero 3 quintos. Quiere decir que cuando hemos construido su gráfico, una figura completamente está pintada, efectivamente. Y la otra solamente 3 de un total de 5. Y efectivamente ahí está, ¿no? 3 de un total de 5. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? No. No, profe. No, ¿verdad? Muy bien. Excelente. Muy bien. Continuamos entonces.
Continuamos. Hemos aprendido un tipo de fracción que son pues comparando sus partes, ¿no? O sea, me refiero que si comparo su numerador y denominador, pueden ser o bien fracción propia o bien fracción impropia, con la salvedad que una fracción propia gráficamente se representa con una sola figura a la cual se le particiona, y las fracciones impropias se representan gráficamente por más de una figura, dos, tres, dependiendo, ¿no? Qué valores tenga la fracción. Y además de eso, que una fracción impropia se puede convertir en número mixto. Muy bien. Si Romero ha activado su audio, te escucho, Romero. El profesor es verdad. Ya, muy bien. Continuamos. Entonces vamos a ver ahora lo que son una fracción reductible, ¿no? E irreductible. Fracción reductible e irreductible. ¿Ya? Muy bien. Para ver lo que son fracciones reductibles e irreductibles, debemos recordar antes de eso un tipo numérico, exactamente que los números primos. Los números primos son aquellos que cumplen una condición en donde solamente son divisibles por el 1 y por ellos mismos. ¿Cuáles son los números primos? Ahí tenemos al 2, al 3, al 5, al 7, al 11, al 13, al 17 y así hasta el infinito. ¿Correcto? No confundir, por favor, números primos con números pares o números impares, ¿ya? Porque, por ejemplo, los números pares, si ustedes recuerdan, tienen esta serie numérica, ¿no? Donde n va desde 1 hasta el infinito, hasta el 2, cuando n vale 1, 4 cuando n vale 2, 6 cuando n vale 3, 8 y así hasta el infinito. También tenemos la sucesión de números impares, ¿no? Ahí tenemos el 1, el 3, el 5, el 7, el 9 y así sucesivamente. Pero no tenemos, por ejemplo, esa misma sucesión o fórmula para los números primos. En realidad este es un problema que aqueja a muchos matemáticos en el mundo y es lo que también utiliza, por ejemplo, las reglas los algoritmos de encriptación al día de hoy. ¿Cómo así? Porque no se saben realmente todavía cuál es la serie que da origen a los números primos. Es más, hay un premio de $1.000.000 para aquel matemático o persona normal que pueda postular cuál es la fórmula para saber todos los números primos. El día que pase eso, pues va a ser muy peligroso porque los algoritmos y los software de encriptación de datos utilizan bastantes números primos, ¿ya? Entonces, lo que les decía que los números primos ayudan al proceso de encriptación de los datos. ¿Cómo encriptación? O sea, guardar claves secretas. Todos ustedes tienen, por ejemplo, una clave secreta para ingresar a su correo personal, institucional, una clave bancaria, a sus redes sociales, etcétera. Y esos datos se basan en los números primos. ¿Cómo así? Porque una clave se descompone en bastantes números primos. Y como todavía no se conoce cuál es la serie que da origen a los números primos, pues se necesita mucho poder de cómputo para poder romper la clave o las claves de alguna cuenta bancaria o alguna contraseña de alguna red social, etcétera. No es que sea imposible, ¿ya? A veces los hackers utilizan lo que es
este, se infiltran, se hacen pasar por otras personas y te van sacando datos y así pues poco a poco van descubriendo la clave. Se dice que cuando ya tengamos una computadora cuántica más potente, será pues más posible o también va a ser más viable, este, sería más posible o viable que, que se puedan romper las claves. ¿Ya? Incluso hay una teoría respecto a eso, pero todavía falta un poco para llegar a la computación cuántica. Les había hablado entonces de representar un número en factores primos. ¿Qué significa representar un número en factores? Primero, por ejemplo, el número 20 yo lo puedo representar como una multiplicación de números. Por ejemplo, puedo decir que es 20 por 1, o puedo decir que es 4 por 5, o podemos decir que es 2 por 2 por 5, o también podemos decir que es 10 por 2. ¿Sí? Entonces hay formas de representar un número en factores, o sea, como productos de otros, ¿correcto? Como productos de otros. Lo que nosotros vamos a hacer de acá para adelante en este tema es de representar una cantidad numérica en factores primos, o sea, en multiplicación de números primos. ¿Y cómo se hace eso? Voy a partir del ejemplo de 20. Se coge el número 20, se hace una línea y se va extrayendo sus factores primos. El primer número primo, como pueden ver, es el número 2. Se le conoce como mitad. Mitad de 20 es 10. ¿Puedo seguir sacando mitad? Mitad de 10 es 5. ¿Puedo seguir sacando mitad? No. Paso al siguiente número primo, que es 3. Se conoce como tercia. El 5 tiene tercia, o sea, el 5 se puede dividir entre 3. No. Paso al siguiente número primo, que es 5. Se conoce como quinta. Claro, el 5 sí tiene quinta, ¿no? Y es 1, porque 5 entre 5 es 1. Por lo tanto, entonces el número 20, representado como unos factores primos, es 2 por 2 por 5. Y si quiero pues dejarle un poquito más berraco, sería 2 elevado al cuadrado por 5. ¿Ok? Eso es representar un número en factores primos. Fíjense, todo ese preámbulo que hemos hecho para poder entender lo que es una fracción reductible. ¿Ya? ¿Se entendió esta explicación hasta acá? ¿Sí? Porque vamos a utilizar este conocimiento más adelante. Confirmen por favor si se entendió. Y si no es así, por favor confirmen también para volver a explicar algo. Profe, Dime. a ver si puedes explicar un poquito más, profe. Ya, muy bien. Para poder trabajar con fracciones reductibles e irreductibles, el alumno necesita conocer qué son números primos, para empezar. Sabemos entonces que los números primos son aquellos números que son divisibles solamente por él y por el 1. ¿Cuáles son? Hay escrito algunos, los más que se utilizan, aunque son infinitos, dicen, ¿no? Es 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 y siguen. Se preguntarán, profe, ¿por qué ahí no está el número 9? Porque el 9, por ejemplo, es divisible por 3 números. El 1, el 3 y el mismo 9. Son 3 números. Entonces, para que pertenezcan al club exclusivo de los números primos, deben cumplir esa condición, ¿no? Que los números sean divisibles, o sea, se puedan dividir exactamente entre el 1 y el mismo número. Y muy bien. ¿Para qué utilizo eso? Para representar un número en factores primos. La palabra factor significa multiplicación. O sea, voy a representar un número mediante una multiplicación de números primos. ¿Y cómo hago primero eso? Cojo el número y lo descompongo. Y acá hemos descompuesto el número 20, ¿verdad? Empezamos por el primer número primo, que es mitad. Si seguimos, si podemos, seguimos extrayendo mitad. Luego pasamos a tercia, no hay tercia, seguimos con quinta. Y luego, si es que hubiera más opción, continuamos con el siguiente número primo, con séptima, luego con onceava, etc. Como ya no teníamos más porque ya hemos terminado en 1, y así debe terminar todo, pues cogemos los números y decimos 20 es igual y 2 por 2 por 5, ¿no? Y si quisiera agruparlo utilizando la teoría de exponentes, es 2 elevado al cuadrado, o sea 2 por 5.
Estas cantidades son las que se utilizan para ver el tema de fracción reductible y fracción irreductible. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ello. Voy a poner acá un ejemplo. La siguiente fracción. 12 28avos. ¿Correcto? 12 28avos. Ahí vamos a ver si han entendido. ¿Qué fracción es esa? ¿Propia o impropia? ¿Ah? Es una fracción propia, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué dice? ¿Por qué es propia? Menor que 28. Es propia porque el numerador es menor que el denominador. Muy bien. Caramba, no estén durmiendo. Bien. Entonces, si es una fracción propia, ahora vamos a ver por qué es, si es reductible o irreductible. Se dice que una fracción es reductible cuando tanto al numerador como al denominador se le puede extraer el mismo factor primo. Empezamos por los factores primos. ¿Cuál es el primer factor primo que estamos viendo? Es mitad, ¿verdad? Ahí está, es 2, 3, 5, 7, así. Vamos al primero. Mitad. ¿Los dos números tienen mitad? Sí, profesor. Entonces extrae mitad. Mitad de 12 es 6. Mitad de 28 es 14. Muy bien. Ya me quedé con 6 y 14. Sigo preguntando. ¿Los dos números tienen mitad? Sí, profe. Sí. Seguimos extrayendo entonces. Mitad de 6 es 3. Mitad de 14 es 7. Pregunto ahora. ¿Siguen teniendo mitad? No. No, ¿verdad? No, profe. No, es más, ya una de las cantidades o las dos cantidades resultantes ya hemos obtenido un número primo, ¿correcto? Entonces terminamos ahí. Concluimos entonces que esta fracción es igual a 3 séptimos. ¿Ya? Y ahí está la definición. ¿Qué es una fracción reductible? Es aquella en la cual podemos reducirlas en sus factores primos, pero no solamente a uno y el otro no, sino a ambos. O sea, si extraigo mitad, será para los dos. Si extraemos tercia, será para los dos. Si extraemos quinta, así, sucesivamente. Entonces, esta es una fracción reductible, y cuando ya no se puede seguir reduciendo, se convierte en una fracción irreductible. Este proceso que ustedes han visto también en algunos libros le llaman simplificación. Hacer más simple, o sea, recortar, hacer los números más pequeños en una fracción. ¿Ok? Muy bien, vamos a ver otro ejemplo para ya cuajar la idea. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Un puntito ahí. Habrá un compañero que está preguntando acá. Caray. Bien, luego le respondo. A ver, este ejemplo. 20, el mismo denominador, 28avos. Pregunto, ¿se puede reducir esa fracción? Sí, profe. Sí se puede reducir, ¿verdad? ¿Qué extraemos? Primero, mitad de 20, 10. Mitad de 14, de 28 es 14. Muy bien. Seguimos ahí. ¿Podemos seguir extrayendo mitad con los números que han tenido resultado? Sí, sacamos mitad. Mitad de 10, 5, mitad de 14. 7. ¿Podemos seguir extrayendo mitad? No. Muy bien, entonces 5 séptimos el resultado. ¿Ok? Hemos obtenido una fracción
reductible, ¿no? 20/28, y la hemos convertido en una fracción irreductible mediante el proceso de simplificación que se hace solamente con factores primos. Ojo, esa advertencia, ¿ya? Este procedimiento solamente se logra hacer con factores primos. No hay, por ejemplo, acá puedo sacar cuarta o acá puedo sacar octava. No se estila trabajar así. Tengan mucho cuidado, ¿ya? Siempre trabajamos con los factores primos. Siempre. A ver, un ejemplo para que ustedes intenten desarrollarlo. Acá lo voy a poner. ¿Ya? O dos ejemplos mejor. Dos ejemplos. Vamos ahí. 48/36, ¿no? Y la otra fracción que vamos a reducir es 40/60. A ver, intentemos reducir esas fracciones y me comparten sus equivalencias. Bien, continuamos entonces. Observamos que estas fracciones, estas dos fracciones, ¿no? Son reducibles. Podemos extraer números primos. Podemos simplificar, ¿no? También les he dicho. Por ejemplo, el 48 y el 36, ambos tienen mitad, ¿no? Mitad de 48 es 24, mitad de 36 es 18. Con los números que hemos obtenido, ¿podemos seguir sacando mitad? Sí, ¿verdad? Entonces, mitad de 24 es 12 y mitad de 18 es 9. Con los números que hemos obtenido, ¿podemos seguir sacando mitad? No, profe. No, pasamos al siguiente número primo que es 3, tercia. Tercia de 12 es 4, porque 4 por 3 es 12. Tercia de 9 es 3, porque 3 por 3 es 9. Y ya no podemos seguir reduciendo y al final obtenemos la fracción 4/3. 4/3. ¿Correcto? Vamos a la siguiente. El 40 y el 60, ¿no? Ambos números tienen mitad. Sí, profe. ¿Cuánto es la mitad de 40? 20. 20. Y de 60, 30, ¿no? 30. Podemos seguir extrayendo mitad. Mitad de 20 es 10. 10. Mitad de 30 es 15. Podemos seguir extrayendo mitad. No. El siguiente, tercia. Tercia tampoco, ¿verdad? Quinta. Quinta de 10 es 2, porque 2 por 5 es 10. Quinta de 15 es 3, porque 3 por 5 es 15. Por lo tanto, obtengo 2/3. Otra forma de trabajar esta misma fracción es cuando tenemos ceros en la parte lateral derecha, o sea, los ceros, se simplifican. Al final pues queda 4 y 6, donde la mitad de 4 es 2 y la mitad de 6 es 3, ¿no? Ese es un camino más corto, ¿no? ¿Qué les parece? Es otra estrategia que se utiliza para poder simplificar. Cuando, ojo, solamente cuando hay ceros, cuando termina en ceros. Solo cuando termina en ceros. ¿Ya? Solo cuando termina en cero. Si no termina en cero, no hagan eso. No busquen abreviar. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Todo entendido, profe. Muy bien. Esto también nos ayuda a saber que otro tipo de fracciones es según la comparación de sus resultados, que son las fracciones equivalentes. Las fracciones equivalentes se llaman así porque sus resultados, o sea, su cociente,
es el mismo. Y justamente acabamos de ver y de construir fracciones equivalentes. Por ejemplo, la fracción 12/28 es equivalente a 3 séptimos, ¿no? La fracción, otro más que hemos visto recién, 48/36, vamos a poner por acá, 48/36 es igual a 4 tercios, ¿correcto? Entonces, aquí estamos entonces generando fracciones equivalentes, ¿ya? Fracciones equivalentes. ¿Cómo así? No estoy diciendo, ojo, no estamos diciendo que el 12 sea igual al 3. No, no, no. O que el 48 sea igual al 4. No, sino que el resultado de estas fracciones equivalen a lo mismo. ¿Ok? Por favor, el resultado de estas fracciones equivalen a lo mismo. ¿Se entiende? ¿Alguna consulta? ¿Ninguna consulta? Nada, profe. Muy bien. Continuamos. ¿Ya? Continuamos. ¿O tiene alguna pregunta? Si tiene preguntas, por favor, no duden en preguntar, ¿ya? ¿Ya? No duden en preguntar. Por favor. No hay preguntas. ¿Ninguna pregunta? No, profe. Muy bien. Todo está explicado. Correcto. Continuamos entonces. Otra tipificación de las fracciones, ¿no? Son mediante la comparación de sus denominadores. Y si yo comparo fracciones por sus denominadores, voy a tener fracciones homogéneas y voy a tener fracciones heterogéneas. ¿Cómo así? Recuerden, esto se determina comparando dos o más fracciones, ¿ya? Veamos un ejemplo acá. Estas fracciones. Estas de acá. Miren, en la fila que está en la parte superior, ustedes ven la fracción 2 tercios y la fracción 1 tercio, ¿verdad? Si ustedes observan, sus denominadores son iguales, ¿ya? En la fila inferior ven 3 fracciones, 1 quinto, 8 quintos y 3 quintos, ¿cierto? Entonces sus denominadores son iguales. Podemos concluir que las fracciones que están arriba son homogéneas y las fracciones que están debajo también son homogéneas en esa fila. ¿Por qué? Porque sus denominadores son iguales. Repito, para que dos o más fracciones se consideren homogéneas, sus denominadores tienen que ser iguales. ¿Ok? Entonces, por ende, ya habrán podido deducir que las fracciones heterogéneas, entonces son aquellas donde los denominadores son distintos. Y efectivamente, acá voy a poner dos ejemplos. Perdón. Ahí está, mírenme. En la fila superior ven 2 tercios y 1 cuarto. Sus denominadores son distintos, entonces esas dos fracciones son heterogéneas. En la fila de abajo, 1 quinto, ven la fracción 2 tercios y la fracción 4 quinceavos. ¿Correcto? Entonces sus denominadores también son distintos.
Podemos concluir entonces que son fracciones heterogéneas. ¿Sí? ¿Se entiende lo que son fracciones homogéneas y heterogéneas? Sí, profe, pero ahí dice heterogéneas. Ah, muy bien. Vamos a arreglar acá. Heterogéneas. Muy bien. No olviden eso, por favor. Son homogéneas cuando sus denominadores son iguales. Y son heterogéneas cuando sus denominadores son distintos. Es importante esto porque más adelante hay ciertas operaciones que se basan en esos requisitos. Cuando las fracciones son heterogéneas, se pueden convertir a homogéneas mediante un proceso llamado homogenización. ¿Ya? Mediante un proceso llamado homogenización. Homogenización de fracciones. ¿Qué es la homogenización de fracciones? Es el proceso por el cual se convierte dos o más fracciones heterogéneas en fracciones homogéneas. Repito, ¿qué es el proceso de homogenización de fracciones? Es el proceso por el cual se convierte dos o más fracciones heterogéneas en fracciones homogéneas. Vamos a ver estos ejemplos. Ya habíamos puesto acá 2/3 y la fracción 1/4, ¿no? Pueden notar que estas fracciones sí son heterogéneas. Muy bien. Vamos a convertirlas en homogéneas. El proceso de homogenización de fracciones no crea otra fracción, es la misma, equivalente, con el mismo cociente, pero que van a cumplir el requisito que sean homogéneas. ¿Cómo se hace, profe? Primero, se calcula el MCM de los denominadores. En este caso es 3 y de 4. MCM es el acrónimo de mínimo común múltiplo. Mínimo común múltiplo. Entonces vamos a extraer el mínimo común múltiplo de 3 y 4. ¿Cómo es el procedimiento? Copio el número 3 y el número 4. Ese guión que le he puesto no es una resta, es un guión que me ayuda a separar los números. ¿Ya? Y vamos a descomponer ambos en factores primos. Si hubiera 3 números, o sea 3 denominadores, pues se le ponen los 3. Y comenzamos por el primer factor primo. Mitad. 3 no tiene mitad, profe. Muy bien, lo copio igual. Pero el 4 sí, que es 2. Seguimos con mitad. 3 no tiene mitad, lo copio igual. El 2 sí tiene, que es 1. Ya no puedo sacar mitad. Vamos al siguiente número, tercia. El 3 tiene tercia, que es 1 y 1. Muy bien. Entonces, el MCM va a ser justamente el producto de estos tres números. 2 por 2, 4 por 3. ¿Cuánto es 2 por 2, 4 por 3? 12, ¿verdad? ¿O me estoy equivocando? Si me equivoco, avisen por favor. Es 12, cierto, es 12. ¿Ya? Muy bien. Ahora bien, ¿qué hago con este 12, profe? La siguiente, sabemos de que hay dos fracciones, ¿correcto? Entonces voy a poner acá una línea, punto y coma y una línea. Las dos fracciones ahora van a tener el mismo denominador, que va a ser 12. El MCM viene a ser su denominador, 12. Y luego, para que la fracción no se altere, o sea equivalente, ese 12 se divide entre cada uno de los numeradores. 12 entre 3 es, ¿cuánto? 4. Y se multiplica por su numerador. 4 por 2, 8. Acá es 8, muy bien. Seguimos, 12 entre 4, 3. 3 por 1, 3. Listo. Ya hemos homogenizado esas dos fracciones. Inicialmente eran 2/3 y 1/4. Y ahora se ha convertido en 8/12 y 3/12. Profesor, ¿hemos cambiado la fracción? No, no hemos cambiado. Porque si ustedes simplificarían la fracción,
obtendríamos la fracción original. Pero en ese caso no conviene simplificar, porque lo que buscamos es que se conviertan a homogéneas. ¿Alguna pregunta? ¿Se está entendiendo? El mínimo común múltiplo me han enseñado en la primaria, pero tiempo, son 5 años ya. Ya, No muy tanto. bien. Recordar es volver a sufrir y a vivir, ¿no? Vamos al siguiente ejemplo. Y voy a tomar el mismo caso, ¿no? que hemos visto. Muy bien. ¿Estas tres fracciones son homogéneas o son heterogéneas? Heterogéneo, profe. Heterogéneas, ¿verdad? Muy bien. ¿Podemos convertirlas a homogéneas? Sí, profesor. ¿Cómo? Profesor. Usando el mínimo común múltiplo, profe. Muy bien. El mínimo común múltiplo, ¿cierto? Pues vamos a ello. Entonces voy a calcular el mínimo común múltiplo de los denominadores. En este caso ya tenemos tres denominadores, del 5, del 3 y del 15. ¿Ya? Del 5, 3 y 15. Vamos a extraer entonces su MCM con paciencia. El procedimiento es el mismo. 5, 3 y 15. Recuerden que esos guiones no son de la resta, sino separadores que se utilizan. Comenzamos por mitad. Y vemos que ningún número tiene mitad, ¿no? No tiene, entra con tercio, profe. Vamos con tercia. Tercia de 5 no tiene, copiamos igual. Tercia de 3 es 1. Tercia de 15 es 5. Ya no hay más tercia. Ahora vamos a quinta, Y ahí queda, profe, ¿no? con quinta. Quinta. Ahí queda. Quinta de 5 es 1. Acá no hay nada que hacer. Quinta de 5 es 1. Así debe terminar todo. Todo debe terminar en 1, efectivamente. Y el MCM entonces viene a ser el producto de esos números. O sea, de 5 por 3, que es 15. De tal manera ahora, como teníamos, muevo la pizarrita, tres fracciones, ¿verdad? Copio las tres fracciones, tres palitos. 1, 2, 3. El MCM es 15. Y ese va a ser justamente el denominador, 15. ¿Ya? Ahora, este 15 va a pasar a dividir 15 entre 5. 3 por 1. 3, ¿verdad? 15 entre 3. 5, profe. 5 por 2. 10. 10. Seguimos. 15 entre 15. 1 por 4. 4, ¿verdad? Y listo. Ahí hemos convertido esas fracciones que inicialmente estaban o inicialmente eran heterogéneas, las hemos convertido ¿en qué? En homogéneas, profe. En homogéneas. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Nada, profe, correcto. A ver, Correcto. veamos si ustedes pueden desarrollar este caso. Homogenicen las siguientes fracciones: un cuarto, punto y coma; un medio, punto y coma; 3 octavos. 3 minutitos. O sea, si como son heterogéneas, seguramente ustedes han calculado el MCM de los denominadores de 4, de 2 y de 8. ¿Cuánto le salía? 8, profe. Sale 8, ¿verdad? Entonces las fracciones serían, son tres fracciones, tres líneas.
El denominador ahora, ¿cuál va a ser? 8, ¿verdad? 8. Acá también 8, 8. Y acá el numerador, ¿cuánto sería? 2, ¿verdad? Y acá 4. 4. Y acá sigue siendo 3, ¿verdad? 3. Muy bien. ¿Alguna consulta? No, profe. ¿Ninguna? Lo diferente, profe. No, 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 no tiene que salirte lo mismo. Entonces te invito a revisar invito a revisar tu cálculo, de repente algo por ahí no está cuadrando. Otro, profe. ¿Otrito más? ¿Sí? Uno más. A ver, uno más. Vamos, uno más. Vamos a ello. A ver si por acá lo puedo. Bien. Otro más, con este terminamos y ya que con este entendemos, ¿no? Vamos a homogeneizar las siguientes fracciones. 3 octavos, 5 sextos y 3 cuartos. Vamos entonces. Ya sabemos de que son heterogéneas, ¿cierto? Muy bien. Si son heterogéneas, entonces podemos homogeneizar. Es lo que nos piden hacer. El MCM de los denominadores, o sea, de 8, de 6 y de 4, ¿no? ¿Cuánto les sale a ustedes? 24. 24, ¿verdad? Para que si ustedes no coinciden en este número, seguramente no han seguido las reglas de los números primos, o sea, primero mitad, luego tercia, luego quinta, ¿no? Porque si ustedes resumen el trabajo, mira, acá puedo sacar cuarta, no, de esa manera no, ¿ya? Entonces, como ya hemos calculado el MCM, entonces podemos decir 3 fracciones, muy bien. El denominador en los 3 ahora va a ser 24. ¿No? 24. 24 entre 8 es 3 por 3, 9. 24 entre 6 es 4 por 5, 20. 24 entre 4. ¿Cuánto es 24 entre 4? 6, ¿verdad? 6 por 3, 18. 18 24avos. ¿Alguna consulta? No, pero está fácil. Muy bien. Esto nos va a ayudar para la Yo siguiente. confundí de la multiplicación, profe. Ya, muy bien. Si hacemos es porque en algún momento vamos a confundirnos, ¿no? O vamos a equivocarnos. El que no se equivoca es porque no hace. Bien. Ahora, resta todavía por ver alguna, lo que son comparación, pero vamos aprovechando que estamos fresco con esos conocimientos, vamos a ver la primera operación de fracciones, lo que es la adición y sustracción. Y sustracción. O sea, la suma y resta de fracciones. ¿Cómo sumo y resto fracciones? Vamos a ver acá un ejemplo. Busco por acá, entonces en el primer ejemplo. Este va a ser mi siguiente ejemplo. Ahí está. La regla nos dice que para sumar o restar fracciones, ¿ya? Para sumar o restar fracciones, deben ser homogéneas, ¿sí? Si no son homogéneas, se ejecuta el proceso de homogeneización. ¿Sí? Repito, para sumar o restar fracciones, la regla es que deben ser homogéneas. ¿Cuántas, profe? Todas las fracciones, las que están en la operación. Para sumar y restar fracciones deben ser homogéneas. Si no son homogéneas, se ejecuta el proceso de homogeneización que ya hemos visto recién. ¿Y cómo se resuelve? De la siguiente manera. Ahí tengo 2 quintos más 1 quinto. Entonces, se copia el mismo denominador y los mismos numeradores con su mismo operador.
y al final se trabaja 2 más 1, 3 y el mismo denominador. Entonces acá el resultado es 3 quintos. ¿Ya? Lo pueden hacer en forma vertical como también lo pueden hacer acá en forma horizontal. Y el resultado es lo mismo. ¿Sí? De cualquiera de las dos formas pueden hacerlo. Lo que nunca deben hacer es sumar los denominadores. Acá 5 más 5, 10. Y el denominador es 10. No. Así no se suman fracciones. ¿Ok? Siguiente. 3 octavos menos 1 octavo. El denominador es 8 en los dos, por lo tanto son homogéneas. Copio el mismo denominador y los numeradores y los operadores. Resto, 2 octavos. Si puedo reducir, ojo a esto, si al resultado de la adición, sustracción, multiplicación o división se puede reducir, se reduce. Y acá sí puedo reducir. Mitad de 2 es 1, mitad de 8 es 4. Entonces el resultado final será 1/4. ¿Correcto? ¿Por qué el anterior no hemos reducido? Porque no se podía. Ya era 3 quintos y ya era una fracción irreductible. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí se entiende, ¿verdad? ¿O no se entiende? Hablen, ¿ah? Ahora, Yo siento que o sea, ahora, no porque he puesto separado una suma de fracciones y aparte una diferencia, es que solamente se resuelven así, o sea, por separado suma, no. Se rigen por las reglas de las operaciones combinadas. Lo único que cambia es que se agregan fracciones. Por ejemplo, a ver ustedes intenten desarrollar este ejemplo. 2 quintos más 4 quintos menos 3 quintos. A ver, intenten desarrollar este caso. En este caso las tres fracciones tienen el mismo denominador, por lo tanto son homogéneas y por lo tanto cumple la regla para sumar y restar fracciones. Entonces, según lo que hemos aprendido, se copia la fracción y el mismo denominador, 5. Y arriba los mismos números con sus mismos operadores. Y como es una operación combinada de suma y resta, según lo que hemos aprendido, comenzamos en izquierda, es menos terminamos 3, en profe, no derecha. 5. Ah, tiene razón, menos 3. Les decía, comenzamos en izquierda, terminamos en derecha. 4 más 2 es 6, menos 3. Igual 6 menos 3 es 3. El resultado final es 3 quintos. ¿Cierto? No se puede reducir porque son una fracción irreductible. ¿Correcto? Es una fracción irreductible. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profe, no. Y si son fracciones heterogéneas, Ahorita vamos a llegar a eso, no se desesperen. ya, profe. Muy bien. Seguimos. Vamos a explicar el siguiente ejemplo. 3 doceavos. Voy a sumarle 10 octavos. Muy bien. Pregunto, ¿estas fracciones son homogéneas o heterogéneas? Son heterogéneos. Son heterogéneas. Por lo tanto, si son heterogéneas, se puede reducir. Pero ojo al dato, ojo al dato. Se puede homogeneizar, pero ojo al dato. Siempre cuando tenemos fracciones, siempre desde el inicio hay que estar observando si se puede o no se puede reducir. Fíjense la primera fracción, 3 doceavos. ¿Se puede reducir? No, profe. Sí, profe, sí. Sí, ¿verdad? Si bien es cierto, los dos no tienen mitad, el 12 sí, pero el 3 no, pero sí tienen tercia. Tercia, profe. Tercia de 3 es 1 y tercia de 12 es 4, ¿verdad? Sí, profe. 6. 6 sería mitad. De dos. 4 su tercia, ¿no? Profe, estaba pensando en mitad, Muy profe. bien. Estaba En pensando la siguiente fracción, 10 octavos. ¿Se puede reducir? Sí, profe. Mitad de 10, profe, tiene mitad. 5, ¿no?
Mitad de 8, 4. Muy bien. ¿Cómo quedaría la fracción? Entonces quedaría 1/4 más 5/4. Ya, muy bien. Ahora pregunto, después de simplificar o reducir, ¿todavía son fracciones heterogéneas? No, profe. No, ¿verdad? Ya no son fracciones heterogéneas. Entonces ya son homogéneas. Y si son homogéneas, ya directamente puedo pasar a trabajar con ellas. Escribo el mismo denominador y los numeradores con sus mismos operadores. Por lo tanto, acá tengo 5 más 1, 6/4. El resultado final, ¿puedo simplificarlo? ¿Puedo Sí, reducir? Sí, profe. profe. ¿Cuánto? A tres Mitad, ¿verdad? No sé cómo. Mitad es 3, mitad es 2. Entonces, al final, 3 medios es el resultado. 3 medios. 3 medios, profe. Fíjense cómo al inicio, ya como loquitos, ustedes decían, vamos a homogenizar. Pero antes de homogenizar, siempre hay que chequear, hay que observar si las fracciones se pueden reducir. Si se pueden reducir, se reducen. ¿Ya? Se reducen. ¿Sigue alguna consulta? Ya te entendí, profe. Si quería saber yo de. Muy bien. Vamos al siguiente caso. Acá tengo ya una combinación, o sea, una operación combinada de suma y resta, ¿cierto? 1/2 más 1/5, ¿no? Menos 3/10. Caray. ¿Son fracciones homogéneas o heterogéneas? Heterogéneas. ¿Se podrá reducir? No, profesor. El 1/2 no puedo reducirlo. El 1/5 tampoco. ¿El 3/10 puedo reducir? No. No puedo reducir. Entonces de antemano son heterogéneas. No, profe, Entonces no debemos, tiene ni tercia ni quinta, nada. debemos homogeneizar, no queda otra. O sea, sacar el MCM o calcular el MCM de 2, de 5 y de 10. Vamos a extraer acá abajo, ¿ya? 2, 5 y 10. Empezamos por mitad. Mitad de 2, 1. El 5 no lo tiene. El 10 su mitad es 5. No hay tercia. Bajo el siguiente quinta. Ya, 1, profe, sale 1, 10. 1. Muy bien. Correcto. Entonces el MCM viene a ser 10. Sale 10, profe. 10. Igual copio con las mismas, ¿no? Sí. Ahora va a ser 10. 10 y 10, ¿cierto? ¿Sí? Homogenización. Es lo mismo, solo que anteriormente nosotros poníamos punto y coma, ahora estamos poniendo los operadores. 10 entre 2 es 5. 5 por 1 es 5. Siguiente. 10 entre 5 es 2. 2 por 1 es 2. El último. 10 entre 10 es a 1. 1 por 3 es 3. Ahora ya son homogéneas las fracciones. Si son homogéneas, repito el proceso de cuando son homogéneas, copio el mismo denominador y los numeradores se copian respetando también los operadores. Comenzamos en izquierda, terminamos en derecha. 5 más 2 es 7, copio igual, ¿no? Y 7 menos 3, ¿cuánto será? Me sale 2 quintas, profe. 4, ¿verdad? Redondeando. Me sale 2 quintas, profe. Y se puede reducir. Mitad es 2, mitad es 5. Por lo tanto, el resultado final es 2 2 quintos. quintas, profe. Para eso, ¿qué hemos hecho? El proceso de homogenización, ¿verdad? El proceso de homogenización. Para nada es complicado, miren, ve. O si le ven complicado el proceso de homogenización. No, profe, No, está ¿verdad? fácil. A ver, un ejemplo para que ustedes lo hagan. Vamos a este caso. Facilito. Vamos a sumar 1/6 más 3/4.
Intentemos hacer 3 minutos. Coincidimos que son fracciones heterogéneas y coincidimos que no se pueden seguir reduciendo. Entonces calculamos el MCM de los denominadores de 6 y de 4. ¿Cuánto les sale a ustedes el cálculo de ese MCM? 12, profe. 12, muy bien. Entonces el denominador va a ser ahora 12. 12 entre 6 a 2 por 1, 2. 12 entre 4 a 3 por 3, 9. Ya tengo fracciones homogéneas. Escribo el mismo denominador y copio los numeradores. Profe, ¿podemos ser directo, más rápido? Sí lo puedes hacer, pero a veces por medio impacientes cometemos errores. Sumamos 9 más 2, Sí, profe, 11. yo le hice directo, no es que Ahí está el hice resultado, mal. ¿verdad? 11 doceavos. ¿Alguna consulta? Nada, profe, todo entendido. Yo me Bien. pasé directo, pero hice mal. Vamos entonces, otro ejemplo más para que usted intente desarrollarlo. Vamos a hacer esta operación. 5 sextos más 13 octavos menos 5 doceavos. Con paciencia, ¿ya? Con paciencia. 5 minutos les doy.